Vamos a comenzar nuestra clase. Yo soy poco para usar un sombrero o una gorra, pero dije yo, tengo ahí varias y me voy a poner una para dar la clase. Buenas noches. Entonces, el tema que tenemos hoy por desarrollar se refiere a las obligaciones, a la clasificación de las obligaciones. Miren, antes de eso, ahí se recuerdan que ya en pocos días tenemos nuestro examen y que del listado que ustedes me enviaron, los primeros 30 van a resolver la serie A y los otros 32, porque son 62 jóvenes, van a resolver la serie B. Eso es lo primero. Lo segundo, ahí se recuerdan que mañana tenemos la lección inaugural de la carrera de Derecho. Mañana a las 6 de la tarde, por favor, hay que conectarse. Se hicieron los arreglos y entonces el expositor es de una universidad de México. Y pues por alguna azar del destino me toca a mí darle las palabras de agradecimiento al distinguido exponente el día de mañana. Entonces yo les encargo, por favor, que ustedes se conecten también. Ustedes se conecten, ¿no? De repente si se conectan y me doy cuenta, por ahí de repente se ganan un su par de puntos conmigo. Entonces no les va a caer mal. Bueno, hablar de la clasificación de las clases de obligaciones que tenemos, en realidad, miren, se debe a las personas que se le integran, o muchas veces se debe a la prestación que hay que dar. Y decíamos que prestación para algunos es la cosa que el deudor debe de dar al acreedor después de haber recibido algo, o por el contrario, para otros no es más que esa actitud mental, si usted quiere, de querer cumplir la obligación. Bueno, entonces, ya entrando con la primera clasificación, ya clases de obligaciones, la primera que tenemos, pues son las obligaciones civiles o patrimoniales. ¿Se recuerdan ustedes que anteriormente les decía la obligación civil tiene que tener una base patrimonial para que exista? Debe de tener una base patrimonial para que exista. La típica obligación civil. ¿De acuerdo? Esa tiene que tener una base patrimonial. Si no tiene esa base patrimonial, de repente se convierte en un deber moral, pero no tanto en una obligación exigible. Y entonces, las obligaciones civiles nacen a la vida, tienen efecto, obligan a las partes, al que da y al que recibe, a determinados actos, la obligación civil. Pero esta nace a la vida jurídica siempre y cuando tiene los requisitos de ley. ¿Se recuerdan el artículo 1251? El negocio jurídico requiere para su validez
capacidad, consentimiento y objeto lícito. Pero esa capacidad, ese consentimiento y ese objeto lícito tiene que estar en un documento al cual le llamamos contrato. Bueno, al cual le llamamos contrato. Entonces, nace a la vida jurídica si tiene esos elementos, independientemente que sea bilateral, consensual, que sea de tracto sucesivo, de tracto único, no importa. Lo que se necesita es que llene el requisito, los requisitos del artículo 1251 y que conste en un, oigan, y que conste en un documento que vamos a llamar contrato. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos del contrato? Si no mal recuerdo, ese lo íbamos a encontrar en el artículo, ese lo íbamos a encontrar en el artículo 1517. En el artículo 1517 encontramos lo que es el contrato. Cuando dice cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, esta primera clasificación nos va a hablar, de las obligaciones típicamente civiles con una base patrimonial que, llenando los requisitos de ley, es un título ejecutivo para cobrar el acreedor al deudor. ¿Ya? Entonces, ¿y si ponemos un ejemplo de una obligación civil rapidito? Vamos a decir que Mariela le debe a Mauricio 100 quetzales o 10,000 quetzales, porque así consta en un documento. ¿Cuál será ese documento? Pues ese documento es el contrato. Entonces Mariela es la acreedora y Mauricio Moshin será el deudor. Entonces, ya estamos hablando de 10,000 quetzales. Ya tiene una base patrimonial, porque me imagino que Mariela, cuando le prestó ese dinero a Mauricio, le ha de haber pedido una garantía. Entonces, tienen capacidad, dieron su consentimiento, el objeto ilícito, y solo tienen que cumplir las cláusulas, las condiciones o las estipulaciones que diga el contrato. Entonces, si yo les pregunto a ustedes para el examen, miren, jóvenes, por favor, escríbanme una obligación civil así típica, sin mucho compromiso y sin mucho ponerlos a que les dijera yo, a que se sientan presionados o alguna típica obligación civil. Ustedes me van a decir, licenciado, le escribimos ahorita, Gloria 9,000 le adeuda a Celia Cruz 15,000 quetzales y se va a pagar conforme lo estipularon en el contrato. Ya, se terminó. Sería la típica obligación. ¿De acuerdo? Pero, ¿se recuerdan ustedes que el artículo 1319 del Código Civil, habla sobre lo que son las obligaciones, pero no las define? ¿Se recuerdan ustedes? En 1319 que dice, toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, yo les pregunto a ustedes, las cláusulas, condiciones o estipulaciones de un contrato, ya, ustedes basta con que me digan, hay que dar, hacer o no hacer. Ahí yo ya interpreto, porque todo contrato, para el caso que les decía hace un rato,
para el caso que les decía hace un rato, hacer, dar, hacer o no hacer quiere decir cuándo me paga, cómo me paga, en qué día me paga, qué me deja de garantía y qué sucede al final cuando usted ya me canceló. Y esas son las estipulaciones. Entonces, diferenciamos esta típica obligación. Vamos a diferenciar esa típica obligación de lo que son las obligaciones naturales. Ya, una obligación natural que corresponde también como contraposición a la obligación civil. Nosotros tenemos las obligaciones naturales. Y estas obligaciones naturales casi no tienen una base económica. No tienen una base económica las obligaciones naturales, ¿ya? Pero existe la obligación natural, ¿ya? Existen. Y entonces dice, si nosotros nos atenemos a lo que dice el libro, porque es en el que me baso, dice, son aquellas que sin tener el carácter de obligaciones, se cumplen por una persona a quien legalmente no puede exigirse su cumplimiento. Imagínense ustedes una obligación natural que debe de cumplir una persona a quien no le podemos exigir legalmente que cumpla. Suena un poco contradictorio, pero si digo algunos ejemplos, sé que me lo van a entender. Suponiendo que en la vecindad de la vivienda de usted hay una señora ya grande, 75, 80, 90 años, ahí está solita, vive sola, pasa penas para dormir, para comer, para si se enferma, ¿quién por ella? Pero de repente se da cuenta que ella es su vecina y comienza usted con que yo le dejo para su comida. Se enfermó, yo le compro un par de pastillas. Miren, hay que enviarle esta tacita de caldo a la señora. Hay que enviarle este dinero para que le ayude. Y usted comienza a asumir una actitud de una obligación natural que nadie le puede exigir a usted que la cumpla. Nadie. Pero usted ya se tomó la responsabilidad de tratar de ayudar a la señora, ya, de ayudar a la señora ya grande y sola. Entonces es una obligación natural porque, ¿será que usted después le puede cobrar a la señora? Ingeniero Josué, ¿qué le parece la obligación natural? ¿Usted le puede cobrar a la señora? Pues no, creo que es parte, va ligada mucho a los valores de cada persona. ¿Ya? Entonces, ya no podemos cobrarle. Nos encontramos en presencia de que existe la obligación. Usted o Diego o Mariela o Melissa, cualquiera, o Luis Borrayo, Adler, todos se van a convertir en un momento dado por estar ayudando a la señora con esta obligación natural, se va a convertir usted en acreedor de ella. Y ella, perdonen, ustedes no le pueden exigir el cumplimiento de esa obligación natural porque ustedes lo hicieron por un acto de piedad. Entonces, no pueden exigirle su cumplimiento. ¿Ya? ¿Y a quién se lo van a exigir? Nadie, si la señora es sola. ¿Ya? Y esos casos se dan mucho. Se dieron cuenta ustedes ahora cuando comenzó la pandemia. Medio mundo iba y ayudaba, daba comida, contribuía, trataba de hacer algo, pero ¿a quién se le puede cobrar? Entonces, son obligaciones que se pueden cumplir. Y al acreedor, en un momento dado, tampoco se le puede decir, mire usted, siga cumpliendo con la obligación natural. Siga, porque usted ya se comprometió. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hacemos?
Ahí ya nos damos cuenta que la situación se convierte en algo difícil, pero existe. Ahora, veamos otro tipo de obligación natural. Hay un niño, está un niño pequeño, si usted quiere 8, 9, 10 años, y resulta que no, ahora para este ejemplo no voy a mencionar al nombre de ninguno de ustedes, por favor, para no crear suspicacias, pero hay un niño y entonces resulta que hay un señor que vive cerca del campo de aviación, dijéramos, y pasa ayudando al niño. Y ahí le da al niño y le sigue ayudando al niño y resulta con el tiempo que ese niño es hijo de él, pero no es reconocido. ¿Ya? Ese niño no es reconocido. Y entonces, pero el Señor ya agarró a aquello de seguir ayudando como obligación natural. No es reconocido civilmente. Hijo negado, pinto y parado, y miren, se parece a él. Pero al no estar reconocido y solo él sabe que es su hijo, nadie le puede decir, usted continúe con la obligación. Y él no puede comenzar a exigir que alguien le pague por la ayuda que está dando al niño. Lo mismo sucede con el caso anterior de la señora ya grande que vive solita. No, a nadie estamos en la misma presencia de no poder cobrar, de no poder exigir el cumplimiento de esa obligación porque se convirtió en una obligación natural. Otro ejemplo, resulta que uno se da cuenta que a 2 cuadras donde uno vive falleció una persona y dice uno, no hombre, me acabo de sacar la lotería y ahorita yo, ¿con qué? Yo le echo la mano y se acaba de morir, yo cubro los gastos. Él lo hizo voluntariamente. No tenemos un contrato, no hubo una manifestación recíproca de voluntad de una de las partes al decir, me ayudas y yo pago. No hubo, no tenemos contrato, no hay estipulación. Simplemente el vecino de buen corazón quiso y comienza a pagar a quien le cobra. No tiene quien cobrarle. Son típicas obligaciones naturales que que circulan en el ambiente, pero no tiene entonces, ¿qué les dijera yo? No tiene una base, un contrato para poder exigir. Hay otro tipo de obligación natural. Si ustedes tienen su código civil, Ronnie, tienes ahí tu código. Ingeniero José, Mauricio, por favor, veamos el artículo 2145, ¿qué dice? Ya casi terminando el libro, del libro quinto, Derecho y Obligaciones, 2145. ¿Qué dice ese artículo? 2145. Miren, ostras, ¿cuál es ahí la institución según el capítulo 19 del libro quinto? Las loterías y rifas, apuestos y juegos. Dice en el 2145, no hay acción, o sea, no se puede pedir, no hay acción para reclamar lo que se gane en apuestas o juegos. Sí, fue un acto voluntario. Viene a don Ron y le gusta jugar cartas y se quedó sin el salario. ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace Ron? Y viene la señora de Ronnie, bueno, y los alimentos vos, ¿y qué te estás haciendo? Toda la noche, 2, 3 de la mañana, y la comida te quedaste sin nada. Ah, pero él fue a jugar. Ahora no hay acción porque él, según eso, el que pierde no puede repetir, no puede cobrar lo que haya pagado voluntariamente. ¿Ya? No puede ir a cobrar porque él voluntariamente iba a jugar. Claro, ahora sí él estaba jugando cartas
la otra parte tenía 7 y él solo jugaba con 5, Ronnie siempre iba a perder, pues. Ya siempre le iban a aparecer 3 cartas o qué sé, póker o yo no sé ni qué iba a salir porque el otro estaba jugando de mala fe, con malas artes. Ahí en ese caso, probablemente, si Ronnie lo demuestra, ahí se recuerdan por vía súbita, solo los hechos son sujetos a prueba. Ronnie tendría que demostrar que él perdió porque le hicieron, perdonen la expresión, trampa. Ya fue objeto de engaño. Entonces, probablemente, como le jugaron mediante dolo, ya es probable que ahí sí pudiera él cobrar. Y saben, esta obligación natural por el mal hábito de cualquiera, ahora suelto a Ronnie, es otro, el que juega. Ustedes han pasado por el parque y se han dado cuenta que a la orilla del parque, cerca del kiosco, ahí están fumando y fuman y se ponen a jugar cartas. ¿Se han dado cuenta? Ahí están jugando cartas. ¿Cuánto no pierden ahí? Hasta señoras veo yo ahí que con el gran cigarro fumando cartas. ¿Ya? Con el cigarro jugando cartas. ¿Qué sé yo si están perdiendo? Ahora, veamos qué dice el 2146 en esta obligación natural. Dice, también procede la repetición, o sea, también se pudiera cobrar al que jugó no limpio. También procede la repetición a solicitud del cónyuge, de la esposa, ya, del que perdió, cuando el monto de lo que él pagó o perdió, ya le prive de los medios necesarios para cumplir con las obligaciones que tenía esta persona para mantener su hogar. Claro, pero hay que demostrar que hubo dolo, mala fe para jugar. Entonces yo pienso que con esos tres o 4 ejemplos ya sabemos lo que es una obligación natural. No podemos, no hay un título para poderle cobrar ni al deudor ni al acreedor para que siga cumpliendo, siga pagando, siga manteniendo a la señora, esas son cosas muy del corazón. Ahora, tenemos nosotros también otro tipo, de obligaciones en relación al sujeto. Y en relación al sujeto siempre volvemos entonces en que vamos a tener al sujeto activo o al sujeto pasivo. ¿De acuerdo? Entonces, en relación al sujeto, nosotros podemos tener sujeto activo o acreedor y al sujeto pasivo o deudor. Pero el hecho que yo diga que en relación al sujeto hay, oigan mis apreciables jóvenes, un elemento, el sujeto activo y el sujeto pasivo, quiere decir que yo estoy hablando en plural. Perdón, estoy hablando en singular. Sujeto activo, el acreedor. Sujeto activo, sujeto pasivo, el deudor. Ahí estoy hablando yo en relación al sujeto, pero no estoy hablando en plural. De ahí, eso nos obliga a que tenemos que ver cuáles son las obligaciones simples o sencillas. Y volvemos un solo sujeto activo, un solo sujeto pasivo. Ustedes tienen su código civil. Si nosotros vemos, por favor, busquemos el artículo 1320. Bonos el artículo 1320. Y son los típicos ejemplos de obligaciones simples o sencillas. ¿Ya? Miren el artículo
1320, si lo vemos en el código. Dice, la obligación de dar cosa determinada, la obligación de dar cosa que está claramente definida y determinada, comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias. Si alguno de ustedes me vende su pick-up, pues me lo tiene que entregar completo. Lo principal y lo accesorio será la llave, pero debe tener cuatro llantas, la de repuesto, el motor, y pues funcionar. ¿De acuerdo? Me está entregando lo principal y lo accesorio. ¿Y en dónde entra lo del sujeto que yo les digo? El deudor, dice, es responsable a sí mismo de su conservación hasta que me lo entregue. El deudor. Entonces, en relación a los sujetos, el artículo 1320, ya en lo que se refiere a dar cosa determinada, está hablando de el deudor. No dice deudores. ¿De acuerdo? No dice deudores. Lo que dice es el deudor. Si nosotros vemos el artículo que sigue, el 1321, dice en las obligaciones de dar, ya dar azúcar, dar sal, dar dulces, dar tela, en las obligaciones de dar, cosa determinada únicamente por su especie. La obligación corresponde al deudor. Volvemos. Estamos hablando en singular, no en plural. ¿De acuerdo? En 1323, en las obligaciones de hacer, el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor. Entonces, si vemos el artículo 1324, dice el acreedor. En esos artículos, por favor, 1320, 21, 22, 23, 24, son obligaciones que en relación a los sujetos solo hablan por favor, no hablan en plural, no dice los deudores o los acreedores, no se está refiriendo en esa forma. Entonces, en este artículo 1321, cuando habla en las obligaciones de dar, ya, en las obligaciones de dar, por su especie, entonces ahí es como que yo le compre a Sergio Giovanni, perdóneme que lo tome de ejemplo, Sergio, 100 sacos de azúcar, por su especie, 100 sacos de azúcar o 100 sacos de sal. No estamos diciendo los quiero de tal ingenio, ¿ya? O de tal marca. No, yo lo que quiero son que usted cumpla con darme, porque ya le pagué 20 sacos de azúcar independientemente de la marca que sea. Entonces, ahora, hay otro asunto que es bien importante, por favor, jóvenes, en relación a lo que son las obligaciones ya múltiples, colectivas o compuestas. Ya en este tipo de obligación, múltiples, colectivas o compuestas, aquí, por favor, ya estamos hablando de que tenemos varios acreedores y varios deudores, ¿de acuerdo? Y esos ejemplos son, miren, son bien, que les dijera yo, bien interesantes de poder comprender. Y les voy a dar, faltan 10 minutos para que termine la clase, pero voy a tratar de explicarles algo que ustedes lo han leído. Si yo le pregunto a Luis Borrayo, no sé si me quiere decir, o a Nicté, o a Marvin, o a Ronnie, o a Milady, ustedes algunas veces han prestado dinero, ya han tenido necesidad, y entonces
fueron a la cooperativa, fueron a Ban Rural, y ahí les dijeron, mire, sí le vamos a dar el dinero, pero queremos un fiador, ¿verdad? Ya, no sé si ustedes han ido, si han tenido necesidad de prestar. Ya, entonces aquí es donde ya comenzamos con las obligaciones múltiples o colectivas, porque ya no estamos hablando, oigan, ya no estamos hablando solo de un deudor, ya no estamos hablando solo de un acreedor. Vamos a suponer, oigan, vamos a suponer que está Pedro, Luis, Enrique, Apapucio e Ignacio. Son 5 copropietarios que por herencia son dueños de un inmueble. Y ese inmueble se lo van a dar en arrendamiento a Helen a Luis Suárez. ¿Quiénes son los acreedores de recibir el dinero? Los 5 propietarios. ¿Quién es la arrendataria obligada a pagar? Es Helen. ¿Quiénes en ese momento, al celebrar el contrato, ya no pueden molestar a Helen para alterar la pacífica posición del inmueble? Ya serán los 5 que son propietarios. ¿Quién va a vivir ahí como que si fuera propietaria en calidad de dueña del inmueble? Pues va a ser Helen. Entonces aquí ya estamos refiriéndonos a varias personas ya que tienen la calidad de acreedor o de deudor. Miren, hay veces el Estado, el gobierno, por medio de qué, del Ministerio de Agricultura o por medio de Finanzas, dice, bueno, le vamos a dar un préstamo colectivo a 200 comuneros, a 200 agricultores, y entonces ya estamos hablando de obligaciones colectivas compuestas, de obligaciones múltiples, ya, porque ya tenemos varios sujetos activos y varios sujetos pasivos. Imagínense el Estado que le preste 1 millón a 200 agricultores para un proyecto. Entonces resulta que ahí estamos en presencia de que hay un acreedor y 200 deudores. Ahí ya es colectivo o compuesto. Y ahora, ¿qué sucede? Y aquí es donde, por favor, yo quiero dejar un aporte para ustedes, mis apreciables patojos. Por favor, pónganle atención a esto, porque cuando yo les dije, ustedes han prestado dinero, nadie tal vez por pena no me dijo, mire, Lee, yo sí ya presté y tuve que firmar un contrato y el compañero que yo tenía a la par, él era mi fiador. ¿Ya? Entonces, cuando ya estamos en presencia de que son varios los deudores o varios los acreedores, ya estamos hablando de que existen obligaciones mancomunadas. ¿Ya? Ya estamos hablando que existen obligaciones mancomunadas. Cuando, vamos a suponer, Marvin fue a prestar dinero y le pidieron un fiador y Roslyn, Paola le dijo, yo soy tu fiador, no te preocupes, yo firmo por vos, vos sos buena gente. Y entonces, cuando uno lee el contrato, dice que Roslyn se convierte en fiadora solidaria y mancomunada de la obligación de Marvin. ¿Saben qué hay ahí? 2 deudores, ya no solo hay uno. Ahí ya tenemos 2 deudores, ¿ya? O bien, Adler fue a prestar y le pidieron 3 fiadores, y entonces le habla, Adler es el deudor principal, le piden 3 fiadores, y le habla a Marvin Simón, a Roslyn Paola y a Mario Rolando Sucuc, y ellos, como lo quieren tanto, le dicen, no hay problema vos, Adler, nosotros somos tus deudores, y entonces ya comienza con que la obligación es mancomunada y se convierte en solidaria en relación al acreedor. Y aquí ya viene lo que yo les quiero decir.
Miren, pues, que por lo menos desde que sea mi aporte para usted esta noche. ¿Qué significa ser fiador solidario y mancomunado? Por favor, como tienen su código, leamos bonos al artículo 2107. 2107. Encuéntrenlo, por favor. El artículo 2107. Primero vamos a ver el artículo 2100. Y ese dice, de la fianza sea del fiador. Por el contrato de fianza una persona se compromete a responder de las obligaciones de otro. Es fiador quien responde de las obligaciones de otro. Pero como estábamos hablando de que Adler presentó a 3 fiadores, quiere decir que ahora a la cooperativa ya no solo le debe Adler, le debe Marvin, le debe Rolling y le debe Nicté, porque ellos se convierten en fiadores solidarios y mancomunados. Y entonces aquí ya tenemos una nueva institución que se llama excusión. Exclusión, excluyamos a alguien. Exclusión. La exclusión no tiene lugar cuando se ha obligado solidariamente con el deudor. ¿Qué significa eso? La exclusión. Cada vez que usted vea en un contrato que dice que la obligación es solidaria y mancomunada, ya no hay un deudor. Hay 3 deudores, 4 deudores, 5 deudores. Da lo mismo que le cobren a Marvin que a Adler. Da lo mismo que le cobren a Rodring que a Adler. Da lo mismo que le cobren a Nicté que a Adler, porque ellos se volvieron solidarios y mancomunados. Si usted, y de repente haga el experimento, diga, yo no firmo este contrato porque yo no quiero ser fiador, soy fiador pero no solidario y mancomunado. ¿Qué significa eso si te lo hace? Que usted tiene derecho a la excusión, y la excusión es que cuando usted se reserva no ser solidario y mancomunado, primero le tienen que cobrar a Adler. Si Adler no paga, entonces le tendrían que cobrar a Marvin, a Rolling y a Nicté. ¿De acuerdo? Eso se llama derecho de excusión en una obligación solidaria y mancomunada. Vean los contratos que se firman en los bancos o en los préstamos o inclusive con los particulares cada vez que le pidan a usted ser fiador, se va a dar cuenta que dice que se convirtió en fiador solidario y mancomunado. ¿Qué le dijeron? Usted es deudor. ¿Y saben qué es lo peor? Usted es deudor y no recibió el dinero. El amigo lo recibió y se fue a los Estados Unidos. ¿Quién paga? El deudor, el fiador, porque él era el deudor también. ¿Ya? ¿Cuántas personas no hay que le siguen descontando dinero de su salario porque la otra parte se fue a los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque el deudor principal se fue y usted como fiador, como no renunció a la ejecución, el banco a usted le va a cobrar estando aquí en Guatemala. Entonces tengan mucho cuidadito cuando firmen un contrato que diga solidario y mancomunado. Ya se va a terminar